Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Yo hoy os vengo a traer el último vídeo especial de, digamos, recopilatorio o de análisis del 2019 porque me apetece hablaros de los 5 mejores libros que he leído durante 2019. Posiblemente pudiera hacer muchos más, pero creo que estos autores y sus historias están en este ranking por motivos propios y me hace mucha ilusión poder hablaros de ellos después de haber hecho un poco el resumen de lecturas que hice cuando volví aquí al canal. Si no sabes quién soy, hola, me llamo Clara y soy la dueña de Inkpad, que es donde estás tú ahora. Aquí yo hablo de literatura, como puedes comprobar, pero también lo hago en inglés, con lo cual yo distribuyo todos los vídeos en diferentes tipos de playlist en los que más o menos tienes el mismo contenido. El vídeo en castellano lo suelo subir a las 5 y el vídeo en inglés a las 5:30. Y así pues ves el que te apetece. Hay alguna vez que los vídeos no son iguales porque haya un contenido exclusivo en un idioma o en otro, pero bueno, si te apetece echarle un vistazo a los vídeos en inglés, ya te sorprenderás cuando lo veas. Dicho esto, os dejo abajo tanto mi lista de Amazon como, digamos, todas las redes sociales donde me puedes encontrar, ya sabes, Twitter, Instagram, todas estas cosas. Y empezamos con el vídeo, ¿te parece? Vale, mejor desde aquí. El primer libro del que os voy a hablar lo he destacado y esto no tiene nada que ver con orden de preferencia. Todos los libros de los que voy a hablar aquí me han gustado mucho, pero el primer libro del que os voy a hablar es curiosamente un clásico y me ha llamado la atención por la forma de escucharlo y por todo lo que ha supuesto, sobre todo la noche en la que lo leí, por todo lo que me hizo sentir. Voy a hablaros de Otra vuelta de tuerca de Henry James. Este relato, porque es una historia corta, es una novela corta, yo lo leí en una noche, o mejor dicho, lo oí en una noche en una adaptación, digamos, sonora de radioteatro y me gustó mucho. La producción iba a cargo de Mona León Simeniani, que es una de las, vamos, creadoras de ficción sonora más importantes de España, y lo hizo para su programa en la SER Negra y Criminal. Este espacio no está patrocinado por ellos, solo os lo digo por si queréis buscarlo. Yo leí, como digo, escuché esta adaptación en formato dramatización en una noche. Y yo dije, bueno, yo sé que da yuyu, pero sin más. Tampoco va a ser para tanto. Que no va a ser para tanto. Hubo tres veces que directamente pegué un bote. Y tú dirás, joder, Clara, tampoco, yo que sé, da miedo, pero ya está. Cuando yo escucho dramatizaciones, lo suelo hacer yéndome a dormir con el iPod normalmente, entonces conecto el internet y entro en lo que me interesa, en este caso mis podcasts. ¿Qué pasa? Que oscuras, sola en la habitación y solo teniendo las voces de los actores, maravillosos todos ellos, y de la directora del programa que también interviene en mi cabeza, pues oye tú. Pero creo que destaco, aparte del trabajo de los actores y de Mona en la producción del trabajo, destaco esta historia porque en muy poco espacio, porque es un relato que creo que he visto digamos, el libro impreso y debe ser una cosa así, en muy poco espacio. Henry James, contando con que es un autor clásico y que en su época pues la prosa era un poco más pausada, más detallada y tal, es capaz de, combinando el estilo de su época, dotar de una acción muy vertiginosa, más acostumbrada a lo que estamos acostumbrados hoy en día, más del siglo XXI, pero respetando el canon de la época en cuanto a cómo se escribía.
Y luego me gusta mucho esta historia porque no voy a entrar mucho en qué va cada historia, de eso ya os haré reseñas, pero esta historia me gusta mucho porque juega con el espectador, es algo que siempre se ha dicho de otra vuelta de tuerca. No sé, me pareció un cuento de tipo fantasmagórico muy interesante porque en muy poco espacio, repito, y añadiendo, digamos, la fantasía que es tener un elenco de voces que te interpretan muy bien los personajes, pueda crear tanto miedo y tanta fascinación en torno a una trama que en sí tú te piensas que bueno, es una historieta y ya está. Pero madre mía, me gusta mucho por eso, porque juega con tu percepción de la historia y con tu propia imaginación, a ver hasta dónde llegas y qué es lo que interpretas tú. Y me parece muy difícil. Y más difícil todavía es hacerlo actuado, evidentemente. El segundo libro del que os vengo a hablar hoy aquí es La Segunda Revolución Heredero, de Costa Alcalá. De este libro, bueno, en realidad de su trilogía completa, La Segunda Revolución, ya tengo los 3 libros, lo que viene siendo que seguramente en febrero me los lea todos del tirón. Y esto es importante porque antes de hablaros de por qué tenéis que leer La Segunda Revolución Heredero y por qué este tomo en concreto ha llegado a mi top 5 de lecturas favoritas de 2019, necesito preguntaros 2 cosas. Si me leo la secuela y la tercera parte en febrero, que yo espero que sí, ¿queréis hilo comentando los libros? Como hice hilo en Twitter, clarifico. Como hice con el primero, o directamente queréis las reseñas por separados o preferís que no haga la reseña de la segunda y la tercera parte y haga una reseña de la trilogía completa. No lo sé, dadme ideas, decidme abajo. Dicho esto, el libro La Segunda Revolución Heredero ha llegado a mi lista de libros del año, a mi vídeo de libros del año, por varias razones. Para empezar, ¿vale? Voy a hablar de la historia. Esta historia de fantasía, de corte steampunk, que bueno, os dejaré la reseña en la pantalla, ¿vale? Con lo cual, y abajo también os la pongo, pero podéis verlo ya, entonces no voy a entrar mucho en detalle, pero esta es una historia que se cataloga de juvenil, pero puede leerla perfectamente los adultos. Pero vamos, con todas las letras. Y es de fantasía, como ya digo, de corte steampunk, o al menos así me lo imagino yo. Y bueno, pues en mi caso yo entré en esta historia sin saber muy bien de qué iba, no vi ninguna reseña, no vi nada. Solo conocía a los autores porque ya habíamos hablado por Twitter de algún que otro autor que nos gustaba o habían compartido consejos de escritura y me habían venido bien. Pero madre mía, en la Segunda Revolución Heredero nosotros nos encontramos con un mundo creado desde cero, pero es un mundo que ha pasado por carros y carretas, históricamente hablando, recientemente por una guerra y una revolución, y cuando empieza la historia han pasado unos 20 años o así, entonces la gente que vivía durante esa época ya es más mayor, pero tiene memoria, no se ha perdido del todo, y la gente que es más joven y que empieza a estudiar en el lugar donde mayoritariamente pasan los hechos, que es el liceo, pues tienen ideas, se acuerdan a lo mejor cuando eran pequeños de alguna cosa, pero tampoco es muy claro, pero sin embargo tienen un recuerdo familiar bastante grande, hay un apego, hay una serie de enfrentamientos, que todo parece que se ha subsanado, pero hay como unos rescoldos ahí de enfrentamiento. Y me llamó la atención porque con esta trama histórica, si se quiere, los autores han sido capaces de llevar a cabo, o creo yo, un análisis de los conflictos de nuestro mundo y a través de una metáfora llevarlos allí. Por ejemplo, yo recuerdo que hubo pasajes que no puedo comentar porque este no es el vídeo para ello, pero
que me recordaron mucho a la Rusia zarista o a comentarios que se hicieron en base a la muerte de los hijos de los zares. Igual que hay una serie de comportamientos que me recuerdan un poco a la época del nazismo. El que tú seas capaz de extrapolar eso y llevarlo a un mundo de fantasía que has creado tú, a lo mejor no es el centro de la historia, pero es muy importante, sobre todo en el segundo caso, la serie de mensajes que hay detrás de eso y si son capaces de, si el lector es capaz de desentrañar eso y ver la crítica que tú haces o el digamos, recordatorio negativo que eso significa. Y de hecho ves cómo los personajes del libro que tú has inventado luchan contra lo mismo que hemos luchado nosotros, aunque teniendo otro nombre y teniendo otra respuesta, ¿no? Otra respuesta acorde con su tiempo. El juego de detalles anclados a nuestro mundo, pero que se llevan allí, a Blith, al liceo, me sorprendió mucho. Recuerdo que esto empezó siendo una lectura conjunta, y digo empezó siendo porque luego el trabajo me absorbió y mi compi de lectura tuvo que seguir sola. Pero recuerdo estar leyendo eso y decirle a mi compañera, acabo de leer esto, que es algo muy parecido a esto otro, no sé. Ese tipo de detalles para mí ganan fuerza o hacen que un libro se me quede. Más que nada porque no es un... Y este país tiene una historia de enfrentamientos entre clanes, entre familias, porque sí. No. Aquí se nota, y hablo de estos dos casos que tienen anclaje más históricos porque fue lo más claro. Aquí se nota que ha habido un proceso de no solo de creación, sino de creación consciente y de creación sabiendo que el lector va a ser o va a entender, va a empatizar más si el tema que vamos a tratar, en este caso estos dos conflictos, se asemejan a algo de lo que haya oído hablar, aunque sea mínimamente, en su propio mundo, porque si no, el grado de empatización yo creo que no. El tercer libro del que os vengo a hablar es también de una autora española y se llama Andrea Tomé. En concreto voy a hablaros de Desayuno en Júpiter. Andrea Tomé entró en mi vida el primer año que yo me metí en esto de BookTube. Yo no conocía a casi nadie que hablara de libros en YouTube fuera de la gente famosa. Digo conocer de persona cercana. Y ese fue el año en el que yo me uní mucho a Christine, que es la dueña de Un Diván en el Salón, de la que yo os hablo muchas veces. Y de hecho ha estado invitada aquí haciendo un unboxing. Y planeo tenerla aquí en el 2020. Prontito. La cosa es que cuando Christine y yo nos hicimos más amigas, ella me dijo, oye, ya que vas a la feria del libro de ese año, pues vamos a un evento que había que se llama la Blogger LitCon, que era un evento entre blogueros y youtubers y creadores en torno al mundo del libro, con autores y juegos y tal. Y vente. Pero antes de ir a la quedada, vente a comer con amigas mías. Y yo dije, bueno, de perdidos al río, ya que no conozco a nadie, pues vamos a ir allí. Y ahí estaba Andrea, a la que varias personas se le acercaban y le decían, oye, pues me han encantado tus libros. Y yo lo primero que pensé, Clara, no la cagues, que no has leído nada de la muchacha. A ver, y claro, cuando empezamos a hablar, y pues evidentemente tanto Andrea como Christine tenían proyectos de escritura, que yo también tenía alguno, pero más pequeñito, pues yo le pregunté con toda la inocencia del mundo, Andrea, ¿tú qué escribes? Y luego pensé, deja de decir idioteces,
no sé, luego curiosamente me dijo, bueno, pues yo he escrito varias historias, la más reciente es Desayuno en Júpiter, y me estuvo contando de qué iba, que os lo contaré mejor en su reseña que vendrá en 2020 también. La cosa es que esa idea de Desayuno en Júpiter, la novela de Andrea Tome, se quedó ahí en el fondo de mi cabeza. Y tiempo después me dijo Christine, oye, yo tengo el libro de Andrea del que estuvo hablando, Desayuno en Júpiter, porque además era el año en el que acababa de salir la novela. Pero como 2 años después volvió Desayuno en Júpiter, volvió el apellido, ¿cómo estoy hoy? El título volvió a mí y me dijo Christine, te lo presto si quieres, o sea, léetelo que mola mucho. Y bueno, me lo prestó, pero por dimes y diretes, hasta este año, bueno, hasta este año no, el año pasado, no me pude hacer con el libro en el sentido de tener tiempo y estar en el, digamos, mood correcto, en el estado de ánimo correcto para leerlo. Madre mía. Madre mía, qué llorera, qué bonito, qué personajes, joven. Andrea Tome está en esta lista por méritos propios, porque yo no sabía en dónde me metía, no sabía que al final me iba a gustar tanto, no sabía que me iba a ayudar tanto, y es algo que me gustaría discutir en la reseña, porque a título personal es un libro que me ayuda mucho. Pero es que está muy bien escrito. Sí que es cierto que tiene un ritmo más lento de lo que yo estoy acostumbrada a leer, pero me gustó porque se salía de lo que yo normalmente leo, aunque tiene toques así como, si no de fantasía, tiene alguna pincelada de algo que no es realismo y se acerca peligrosamente al realismo mágico, sin que yo tenga la capacidad de saber si es realismo mágico o no. La cosa es que yo pensaba que no me iba a impactar tanto y sin embargo sigo volviendo a esa historia, básicamente porque sigo teniendo la sensación de que me voy a cruzar con determinados personajes. Me gustó mucho y yo en el momento de acabarlo mi sensación fue, ¿por qué narices no lo he leído antes? El cuarto libro que quiero mencionar aquí es Frankenstein de Mary Shelley, de nuevo un clásico inglés, solo que en lugar de oír esto con una radiodramatización combiné mi libro físico en inglés con un audiolibro narrado también en inglés. En el caso de Frankenstein, es un libro que normalmente siempre me ha dado mucho reparo coger, porque cuando leí Drácula la primera vez, porque este año lo he leído una segunda, no me gustó mucho. Me gustó la idea y me gustaron pasajes, pero no me gustó la historia en sí. Y pensaba que Frankenstein, por ser más o menos de la misma, si no de la misma época, estar siempre relacionado en contra o digamos relacionado por el tema del terror con Drácula, pues pensaba que no me iba a afectar tanto. Madre mía, madre mía. En este caso de Frankenstein yo destaco la delicadeza de cómo está escrito. En cuanto a la prosa que se usa, es más lento que el resto de libros que os he mencionado, incluso que Otra vuelta de tuerca, pero me gusta mucho porque a pesar de ser tan lento es capaz de... Es un libro, como digo yo, muy poroso. Es capaz de saber qué quiere transmitir, y poco a poco que tú vayas sintiendo por un lado esa necesidad de cumplir con una meta, y cómo a lo mejor cuando cumples esa meta porque tenías altas expectativas o porque, como le pasa al Dr. Frankenstein en este caso, le horroriza lo que ha hecho,
a posteriori esa meta no es tan satisfactoria como tú te piensas, y lo que es peor, la criatura que nos encontramos aquí no tiene nada que ver con ninguna de las representaciones que se haya hecho en el cine o en el teatro, pero sin embargo para mí es un gran descubrimiento de la obra. Sería como ver a un niño en cuerpo de alma de adulto, y me llama la atención porque con esta dicotomía entre el creador y la criatura, Mary Shelley explora un poco cómo es esto de ser madre y cómo es perder a un hijo o no perderlo, cómo es esta necesidad de descubrir el mundo por ti mismo y las decepciones que eso a veces conlleva. No sé, me pareció brillante, me pareció un libro de estos que dices, quiero releerlo ya y quiero que me cuenten más historias de cómo se escribió, de cómo se forjó. Me parece un libro muy importante en la historia de la literatura y que ahora por fin entiendo por qué está en ese lugar. Por último, quiero hablaros de otro audiolibro que es Circe de Madeline Miller, y en este caso quiero hablar de este libro en concreto porque me encanta la historia, me encanta la cultura clásica, a pesar de no haberla estudiado nunca. Tengo 3 libros de mitología ahí en la mesa. Tienen mucha conexión conmigo y espero poder revelar más este año si todo sale bien. Pero me gusta mucho, es un tema que me gusta mucho, y sin embargo nunca he leído a Madeline Miller hasta ahora. Madeline Miller para mí es las autoras de retellings, es decir, de, digamos, vuelta de narración de historias ya contadas mejores en el siglo XXI, perdón. Seguramente sea la mejor de su tiempo ahora mismo, y me gustó específicamente porque yo lo escuché en audiolibro dramatizado o narrado por una actriz, ¿vale? Entonces hacía todas las voces y tal, pero me gustó precisamente porque en Circe, que ya os haré la reseña próximamente y hablaré más de las delicias de este libro, yo lo oí en inglés, ¿vale? Pero tengo planeado, antes de haceros la reseña, volver a leérmelo en castellano para comparar. Pero la idea es que en Circe, Madeline Miller nos acerca a un personaje muy secundario de la Odisea, como es Circe, y nos acerca a ella a través de un prisma bastante cercano a nosotros. Y me gusta porque a la vez que es actual y que intenta que no sea una narrativa estancada en cómo se escribía antiguamente, a la vez mantiene ese estilo de la Odisea y de la Ilíada, en tanto en que hay imágenes muy vivas asociadas con ciertos personajes. Por ejemplo, el padre de Circe digamos, sería como el sol, ¿vale? Es el dios que encarna el sol, Helios, si no recuerdo mal, y tiene los ojos como de fuego, ¿vale? Por eso es el sol. Pero me llama la atención porque, igual que la Ilíada Hera se le identifica con tener la piel muy blanca, siempre es la de los brazos níveos. Es una mujer muy atractiva, de piel muy inmaculada, muy blanca, muy bonita. Siempre es como la de los brazos níveos. Helios, aquí, el dios del sol, aquí es el de la mirada de fuego, la mirada brillante. Ese tipo de detalles mola mucho. Seguramente esté diciendo el nombre del dios mal, porque ya os digo que lo leí en inglés y a veces esas cosas cambian, y lo leí bastante temprano, pero recuerdo ese tipo de detalles en plan de, sé de dónde ha sacado esta forma de contar las cosas. También me gusta porque es una manera de, para alguien que le gusta mucho la mitología pero que no conoce mucho de mitología,
acerca a través de Circe un montón de mitos en los que Circe tiene una posibilidad, tiene un papel, aunque sean mitos pequeños o cuyos protagonistas son otros completamente diferentes. Y a mí me llamó muchísimo la atención eso, en plan de, oh, conozco a este es Hermes. ¿Tú tenías relación con Hermes? Hermes sale en otros mitos. Ostras, esta es Ariadna y este es el Minotauro. ¡Guau! Ya sé por dónde vamos a ir. Es un poco ese tipo de sensación, ¿sabes? Que conoces la historia. Entonces te hace mucha ilusión encontrarte con estos mitos y sin embargo Madeleine Miller es capaz de, bien, ya he captado tu atención porque conoces más o menos la historia, vamos a darle una vuelta de tuerca y a ver cómo reaccionarías tú si estuvieras en los zapatos de la protagonista, de Circe. Es muy buena historia, muy buena historia. A mí me ha fascinado.